Gracias, pastor. Bienvenido. Buenas tardes, hermanos. Es un gran gusto para mí estar presentes en esta tarde con ustedes y compartir de la palabra del Señor. Los niños, muy bien. Gracias, Jael. Los niños, hermanos, pueden pasar a sus lugares. Antes de comenzar, hermanos, una gran pregunta. Los Van Bormer, Juan y Mariana, 18 años sirviendo al Señor. Aquí, en la obra misionera transcultural en México. 18 años sirviendo como pilotos, llevando equipos misioneros a lugares inaccesibles en la sierra, donde tal vez a muchos de ustedes les daría un poquito miedo aterrizar en esos lugares. 18 años sirviendo al Señor para que la palabra de Dios pueda llegar a esos lugares donde nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Donde hay personas que nunca han escuchado de Cristo y se nos van. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Y como agencia misionera a la que representamos, como Etnos México, nos hacemos la gran pregunta: ¿quién los va a reemplazar? ¿Quién los va a reemplazar? Ellos son americanos, ¿verdad? ¿Habrá algún mexicano? ¿Una familia mexicana dispuesta a reemplazarles? Y espero, hermanos, que esa pregunta quede redundando en tu mente mientras que estudiamos la palabra del Señor, porque yo creo que es algo muy, muy importante comenzar con algo así, ¿verdad? Damos gracias al Señor por el servicio de ellos, pero se nos van, y vuelvo y digo, queda un hueco grandísimo en ese lugar y lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿habrá alguien, y específicamente de la iglesia El Cordero, que levante la mano y diga: ¿les reemplazamos? La mies es mucha, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo: la necesidad es inmensa y los obreros son muy poquitos, escasos. Y él mismo dijo: rueguen al Señor de la mies, haciendo referencia al mismo, oren, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, hago una pregunta: ¿estamos listos, hermanos, para servir al Señor como misioneros? Pregunta número 2: ¿qué te impide a ti el día de hoy? ¿Qué te impide a ti que tomes una decisión por servir al Señor tiempo completo? ¿Qué te impide? ¿El trabajo? ¿Las metas a futuro? Tal vez una manera de sostenerse económicamente más segura. Son preguntas importantes, ¿no, hermanos? Porque la verdad, gracias a Juan y Mariana por tanto trabajo aquí, sirviendo aquí en México. Y bueno, seguimos orando, hermanos, que el Señor siga levantando obreros. Y mientras que estudiamos la palabra del Señor, me gustaría, como les dije, hermanos, tengan en cuenta esa pregunta: ¿qué te impide? ¿Qué te impide servir al Señor tiempo completo como misionero transcultural? Oremos. Padre, te damos infinitamente gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar nuevamente congregados aquí, Señor, y conocer más de lo que tú quieres como iglesia. Pedimos, Padre, que tu palabra sea edificada, que tu palabra nos edifique, nos exhorte, si es necesario nos consuele, pero por sobre todas las cosas que nos permita conocerte más a ti, oh Dios, como tú te has revelado a través de tu palabra. Entonces pedimos, Señor, que este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra sea de gran bendición para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Es importante, hermanos, entender que cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, debemos estar completamente seguros que lo que la palabra de Dios dice es que es verdad, es cierta. De hecho, es la única verdad que hay. No hay ni 2, ni 3, ni 4 verdades.
o no hay verdades a medias, o tal vez la Biblia es importante, pero también esto es importante. No, hermanos. A través de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta que es la única verdad a la cual podemos aferrarnos como hijos de Dios hoy en día. Y es a través de la palabra del Señor que nosotros podemos conocer realmente a Dios como es Él, y lo que Él nos ha revelado y lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Por medio de su palabra. La palabra pasión, yo creo que de alguna u otra manera todos nosotros aquí somos personas de pasión, ¿verdad? A algunos les apasiona que los deportes, ¿verdad? Tal vez a muchos de nosotros los hombres nos apasionan los deportes, independientemente de qué deporte, pero nos apasionan los deportes. Hay gente que llena sus cuartos con afiches y con recuerdos del equipo preferido, etcétera, etcétera. Tenemos una pasión por los deportes. Tal vez alguna pasión por la cocina. Algunas mujeres les encanta la pasión por la cocina, o tal vez a hombres también. Sentimos también pasión por nuestro trabajo. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque tenemos que levantarnos a chambear, pero sí, probablemente algunos disfrutan de su trabajo. Entonces, definitivamente creo que cada uno de nosotros podría tener cierta pasión. ¿Cómo descubrimos esa pasión? Pues básicamente cuando comenzamos a desarrollar una conversación o una plática con alguna persona, e inmediatamente sale a relucir nuestra pasión. Hablar de lo que nos apasiona. Hablamos con otra persona de lo que nos apasiona. No es difícil para nosotros hablar de lo que nos apasiona, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿cuál es la pasión de Dios? ¿Saben ustedes cuál es la pasión de Dios? Sabemos como iglesia cuál es la pasión de Dios, porque saben, hermanos, Dios es un Dios de pasión. Dios es un Dios infinitamente y lleno de pasión. Cuando Dios te ama con pasión, con un amor inagotable, hasta el punto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Eso no es pasión? Claro que sí. Dios no te ama con 2/3 de su pasión o de su amor, o Dios no te ama con término medio de pasión. No, cuando Dios te ama con una pasión increíble. Ahora, ¿cuál es la pasión de Dios? Vamos a estar leyendo varios versículos, hermanos, y quiero pedir su colaboración para que me ayuden a leer cierta porción de la palabra, ¿verdad? Especialmente aquellas que están resaltadas en amarillo. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren conocer cuál es la pasión de Dios e involucrarse en leer la palabra para poderla encontrar? ¿Sí? ¿Me quieren colaborar en eso? Ok, muy bien. Por eso entonces vamos a estar hablando acerca de misiones. Gracias al Señor por la Iglesia del Cordero, hermanos. Los pastores, los líderes que de alguna manera pueden dedicarle hasta 4, hasta 5 cultos para hablar acerca de este tema. No todas las iglesias, déjenme decirles eso, no todas las iglesias están dispuestas a pasar por 4 o 5 cultos hablando de este tema. Pero qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos la urgencia, sabemos de la necesidad que hay en medio de las naciones. Por eso hablamos nosotros acerca de misiones. Y el primer versículo que nosotros podemos ver, o que nos puede decir un poquito acerca de la pasión de Dios, es 1 Timoteo 2, 3 y 4. Miren lo que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué, hermanos? Léanlo por favor. Los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí está viendo, hermanos? Esa es la pasión más grande que Dios anhela, que todos los hombres, dice, que sean salvos, ¿verdad? Y vengan al conocimiento de la verdad. Una cosa sigue la otra. Él quiere que sean salvos, y luego de que sean salvos, ahora sí viene el conocimiento de la verdad. Por eso veníamos hablando de que la palabra es la verdad de Dios. No hay 2 y 3 verdades, solamente eso. Muy interesante, ¿verdad? Dios anhela que todos los hombres sean salvos. Entonces, qué bien, hermanos, gracias por ayudarme con eso. Entonces quiero que lo lean otra vez. 1, 2, 3. Eso, solo esa frasecita, esa palabrita que está en amarillo, ustedes me van a ayudar a leerlo. Muy bien, otro pasaje también que nosotros podemos ver la pasión de Dios es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes,
No queriendo que ¿qué? Perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La pasión de Dios. En el versículo anterior decíamos que todos, ¿verdad? Dios quiere que todos, y aquí dice que ninguno perezca. Tremendo, hermano, noticias terribles encontramos acá. ¿Qué significa? Que muchas personas están pereciendo espiritualmente hablando. Pueden estar vivos físicamente, sus cuerpos pueden estar funcionando al 100%, pero espiritualmente pueden estar separados de Dios. Y si siguen separados de Dios, dice la palabra que van a perecer. Entonces, solamente hablando de estos dos versículos, hermanos, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde podemos encontrar estas personas de las cuales el Señor dice que no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, y el cual quiere que todos sean salvos? ¿Dónde están esas personas? Claro, en las grandes ciudades, ¿verdad? Pero saben, hermanos, hay muchos lugares donde hay personas que en este momento no tienen la posibilidad de escuchar el mensaje de salvación. Y es por eso que esas personas se convierten en la pasión de Dios. Se convierten en la pasión de Dios. Y vamos a ver entonces, hermanos, algunos versículos que quiero que ustedes me ayuden. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 47 dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz, ¿para qué? Otra vez, hermano, no se me duermen que hasta ahora estamos comenzando. Otra vez, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las, a fin de que lleves mi salvación ¿hasta dónde? Wow, hermanos, tremendo, ¿no? ¿Alguna vez has pensado que Dios te puso a ti como luz? Dios nunca te preguntó: oye, Edwin, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser mi luz? Está bien, si tú no quieres ser mi luz, no hay ningún problema, puede encontrar a otro. No, Dios ha dicho que tú eres luz del evangelio para poder ir a esas naciones, ¿verdad? A fin de llevar su salvación hasta los confines de la tierra. Es la pasión de Dios. Otro pasaje podemos encontrar Colosenses capítulo 1, versículo 27, que dice: a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. ¿Entre dónde, hermanos? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Otra vez la palabrita naciones. Y vamos con otro versículo, hermanos. Allí en el libro de los Salmos vamos a darnos cuenta la cantidad de versículos, y solamente he escogido unos pocos nomás, pero podríamos, hermanos, llenar por completo la prédica con versículos solo de los Salmos, que nos muestran el corazón de Dios, que nos muestran la pasión de Dios. Por ejemplo, Salmo capítulo 2, versículo 8, que dice: pídeme y te daré por herencia ¿qué? Y como posesión tuya ¿qué? Los confines de la tierra. Y miren lo que dice Salmo capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. En las naciones, en los confines de la tierra, en toda la tierra, Dios anhela ser conocido. Otro pasaje que nosotros encontramos también ahí en Salmos, Salmo capítulo 18, versículo 49 dice: por tanto, yo te confesaré ¿en dónde? Oh Jehová. Salmo 22, versículo 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová. ¿Quiénes, hermanos? Eso. ¿Y todas las que? Adorarán delante de ti. Wow, hermanos, qué precioso. Este es el anhelo de Dios. Esta es la pasión de Dios, que todas las familias de la tierra, no importa dónde estén, puedan adorar delante de Él. Ese es uno de los propósitos maravillosos, hermanos. Así como tú y yo tenemos el privilegio, tenemos la inmensa bendición de estar aquí con nuestras familias, o por lo menos con uno o dos de nuestras familias. Qué bendición que nosotros podemos venir a este lugar y alabar el nombre del Señor y conocerle a Él como Él quiere que le conozcamos. ¡Qué bendición! Pero hay muchos lugares en donde este versículo no se ha cumplido, porque hay muchas familias en muchos lugares que nunca han escuchado el nombre del Señor. Pero sigamos conociendo un poquito la pasión de Dios. Vamos también al Salmo al Salmo 108, versículo 3. Miren lo que dice: te alabaré, Señor, ¿entre dónde? Te cantaré salmos, ¿en dónde? Otra vez las palabras: entre los pueblos, entre las naciones. Este es el libro de los Salmos. Otro pasaje también, Salmo 46, versículo 10, que dice: quédense quietos
reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado. ¿Entre dónde? Entre las naciones. Yo seré enaltecido. ¿En dónde? En la tierra. Y estas son palabras del Dios mismo, hermanos. Dios mismo nos está diciendo esto. Dios dice: yo seré exaltado en las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Esa es la pasión de Dios, hermanos. Dios busca ser glorificado en todo lugar en la tierra. Y seguimos también en el libro de los Salmos, hermanos. Salmo capítulo 86, versículo 9 dice: todas las, otra vez, hermanos, todas las que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Wow, hermanos, qué precioso esto, ¿verdad? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios maravilloso que venimos a adorar domingo tras domingo, y espero que estemos adorando en nuestras casas cuando tengamos nuestros tiempos de comunión con el Señor. Que lo estemos alabando, que lo estemos glorificando. Esa es la pasión de Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios infinitamente grande y poderoso. No es un Dios chiquito. No es un Dios que se aminala por lo que otras personas puedan pensar de Él. Es un Dios infinitamente poderoso. Y dentro de su poder infinito envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Y seguimos hablando, hermanos. Salmo capítulo 22, o Salmo 22, versículo 27 dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las que, ¿qué van a hacer? Adorarán delante de ti. Otra vez, hermano, otra vez encontramos el mismo propósito, el mismo concepto, lo que Dios anhela de toda la tierra, de todas las naciones. Vamos también a Ezequiel capítulo 36, versículo 23, que dice: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre, ¿dónde, hermanos? Entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las que sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Qué interesante este pasaje, hermanos. Dice: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido, ¿qué? Profanado entre las naciones. Saben, hermanos, hoy en día hay muchas naciones que profanan el nombre del Señor. No lo conocen. De hecho, cuando hablamos de profanar el nombre del Señor, es que básicamente adoran cualquier otra cosa que no sea el santo nombre de Dios. Adoran poderes de la naturaleza, adoran espíritus, inclusive por medio de la hechicería, por medio de la brujería, por medio de los ritos, de los rezos, de los encantamientos, de la sanidad de enfermos por medio de la brujería, la manipulación de espíritus o de los poderes de la naturaleza, como la lluvia, como el fuego, como el poder de los árboles o del agua. Cualquier cantidad de gente en este mismo momento está profanando el nombre de Dios al no darle la gloria y la honra que Él merece por ser un Dios infinitamente poderoso. Le están dando su gloria a otras cosas, están adorando otras cosas, están adorando otros dioses falsos, y a raíz de eso están profanando el nombre del Señor. Por eso Él lo dice: mi nombre ha sido profanado entre las naciones. Y Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 dice lo siguiente, hermanos: oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Por qué? Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Y vamos a leerlo. ¿Qué les parece si leemos todos este versículo? ¿Les parece? 1, 2, 3. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Gracias al Señor, hermanos. Y esto, claro, es un cuadro de lo que nosotros estaremos haciendo allí en el cielo, ¿verdad? Espero que tú y yo estemos en el cielo en ese momento,
adorando al Señor. Dice que todas las naciones vendrán y adorarán en su presencia. Entonces, hermanos, ¿por qué hablamos de misiones? Ya pensando en esos versículos que hemos visto y el énfasis que Dios mismo da a la palabra naciones, da a la palabra pueblos hasta lo último de la tierra, a los confines de la tierra. Entonces, ¿por qué hablamos de misiones? ¿Cuál es el propósito de las misiones? Y cuando hablamos de propósito, es el propósito que Dios ha establecido para su iglesia, para nosotros como la iglesia local, o sea, para ti y para mí. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Básicamente lo definimos en el siguiente párrafo. Básicamente, ¿por qué hablamos de misiones? Porque Dios quiere ser glorificado, Dios quiere ser alabado, Dios quiere ser exaltado en todas las naciones de la tierra. Dios es un Dios celoso, hermanos, ¿sabían eso? Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Dios no está dispuesto a compartir su gloria, su santidad, su alabanza absolutamente con nadie más. Y es por eso que Dios mismo sabe que en muchos lugares de la tierra en este momento su nombre no es glorificado, su nombre no es exaltado, su nombre ni siquiera es tenido en cuenta y mucha gente ni siquiera lo conoce. Pero a través de la palabra del Señor nosotros podemos darnos cuenta de la pasión de Dios. Lo que Dios quiere es eso, hermanos. Lo que Dios anhela profundamente es esto: que su nombre sea glorificado, que su nombre sea alabado, exaltado en todos los lugares de la tierra, en todos los confines de la tierra. Gracias a Dios, hermanos, que en este momento tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Y podemos honrar y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Qué bendición que lo podemos hacer. Y que Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo también. Entonces, este es el Dios majestuoso que tú y yo tenemos, hermanos. Entonces, como algún escritor, un escritor muy famoso de misiones, dijo lo siguiente: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Esa es la meta final. Entonces, las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración en medio de muchas naciones, en medio de muchos pueblos hoy en día no existe. Y como no existe, Dios anhela que esos pueblos, que esas naciones le adoren. Entonces por eso Dios espera que como iglesia nos movamos hacia ese propósito de llevar la palabra de Dios, de llevar luz a esos lugares donde Dios anhela ser honrado, exaltado y glorificado. Las misiones existen porque la adoración no existe en esos lugares como nosotros la podemos vivir aquí. ¿Cuándo ocurre esto, hermanos? ¿Cuándo ocurre? Las misiones existen porque la adoración existe. ¿Cuándo ocurre? Toda la adoración es para Dios de todas las naciones. ¿Cuándo ocurre esto, hermanos? Ocurre así mismo cuando ocurrió en tu vida y en la mía, cuando Dios llegó a nuestras vidas. ¿No es así? Cuando Dios llegó a nuestras vidas, no tuvimos ese deseo de honrarle, de glorificarle, diciéndole: Señor, gracias por tu salvación. Si nadie me hubiera compartido de tu palabra, Señor, ¿a dónde iría yo después de morir? Gracias por salvarme. Gracias por darme vida eterna, Señor. Eso lo podemos hacer ahorita nosotros, porque el evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el nombre de Dios es exaltado? ¿Cuándo el nombre de Dios es adorado? ¿Cuándo el nombre de Dios es glorificado en las señas? Cuando la palabra de Dios llega a esos lugares y rescata a esos hombres y rescata a esas familias, rescata a esas personas de la condenación eterna. Y cuando esas naciones reconocen al Señor y escuchan la palabra en su propio idioma, escuchan la palabra en el contexto de su propia cosmovisión, de su propia cultura, ocurre eso. Señor, gracias. Padre, gracias porque la iglesia del Cordero envió esos misioneros a predicarme el evangelio aquí. ¿Qué hubiera pasado, Señor, si yo hubiera fallecido, si yo hubiera muerto sin conocer de ti? No lo puedo imaginar, Señor. Y en ese momento las personas pueden darle la honra y la gloria de todas las tribus, de todas las naciones, de todos los grupos étnicos que ustedes imaginen, hermanos.
Ese es el gran propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. No solamente predicar el Evangelio, claro que sí es fundamental. Es importantísimo que nosotros estemos predicando el Evangelio aquí donde estemos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios, la pasión de Dios, es que nosotros también llevemos su palabra hasta lo último de la tierra. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que no solamente era la pasión de Dios, también era la pasión del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de donde, de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde dijo el Señor Jesús? Otra vez, todas las naciones. Qué interesante esto, hermanos. Otra vez podemos ver el corazón de Dios. Y esto nos muestra que Jesús también era Dios. ¿Por qué? Porque tenía la misma pasión de Dios. Jesús era Dios. Y si acabamos de ver a través de todo el Antiguo Testamento y algunos pasajes del Nuevo Testamento en cuanto al énfasis de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, esa misma pasión también la traía el Señor Jesús, hasta el punto en que le dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones. La pasión de Jesús también. Ahora, hermanos, es muy interesante esa palabrita, ¿verdad? Hemos hablado un poco acerca de naciones y naciones, pero ¿qué es eso? ¿Son países como México, como Colombia, como Argentina, Paraguay? No, hermanos, básicamente la palabra naciones, bíblicamente hablando, allí en ese recuadrito que ustedes pueden ver allí, ese es el griego, ¿verdad? El idioma original en el cual la palabra de Dios fue escrita. Entonces, cuando hablamos de la palabra naciones, en el griego es la palabra etnos. Yo sé que no leo, no alcanzo a leer griego, ¿verdad? Pero sabemos cómo se escribe. Esa es la palabra etnos. Entonces, bíblicamente hablando, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones, bíblicamente estaba diciendo que fueran a todas las etnias. Esa es la palabra original en el griego. Y nos dice lo siguiente: el término griego etnos significa que grupos de personas, grupos de gentes. Eso es lo que significa la palabra naciones. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dijo a nosotros, literalmente, y también se lo dijo a sus discípulos: vayan a todas las etnias o vayan a todas las naciones, no estaba hablando tanto de fronteras limítrofes entre países, no era tanto eso. Era básicamente que debíamos enfocarnos en grupos de personas, aunque no tuvieran una línea limítrofe o una línea territorial que dividiera su lugar con otro. El Señor Jesús no estaba pensando en países literales como los conocemos hoy en día. No, hermanos, estaba hablando, era grupo de personas. Entonces, cuando el Señor Jesús, vuelvo y lo repito, nos dijo: vayan a todas las naciones, nos estaba diciendo: vayan a ¿dónde? A todas las etnias. Entonces, bíblicamente hablando, una nación bíblicamente es un grupo de personas, gentes que comparten un mismo idioma, una misma cultura, un mismo territorio, tradiciones, leyes, cosmovisión, todo esto completamente diferente uno de otro. Esto es lo que la palabra del Señor llama etnias, bíblicamente hablando. Ahora, hermanos, hay una estadística que no es muy agradable, ¿verdad? Pero vamos a verla. ¿En qué condición espiritual están estas etnias en el mundo hoy en día? ¿Saben, hermanos, que en la actualidad hay alrededor de 7,359 idiomas vivos? En la actualidad, los más de 8,000 millones de gentes que existimos en la actualidad, estamos hablando de alrededor de 7,359 idiomas. Pero de esos 3,759 idiomas, solamente el 694 tienen Biblias completas, como tú y yo. De esos 7,369 idiomas, tenemos 694 idiomas con la Biblia completa. Y entre esos, gracias a Dios, que tenemos el español. Gracias a Dios que tenemos el español, tenemos la Biblia completa. Ahora, que la leamos es distinto. Que la estudiemos
Mucho más, ¿verdad? Hasta tenemos más de 15 versiones distintas de la Biblia en español. Es increíble, hermanos. Más de 15 versiones de la Biblia completa en nuestro idioma, el español. Pero muchas veces ni la leemos, ¿verdad? Ni la estudiamos, mucho menos. Pero de esos, solamente 694 idiomas están completos. De esos 7,359 idiomas, solo 1,542 tienen el Nuevo Testamento. Y de esos 7,359 idiomas, solo 1,159 tienen porciones de la palabra del Señor. O sea, un cachito aquí, un pedacito acá. Tal vez el Evangelio de Juan, que es el más traducido porque se supone que es el Evangelio evangelístico. Pero de ahí en adelante no tienen absolutamente nada más. Pero miren la estadística, hermanos, el último número. De los 7,359 idiomas, 3,964 no tienen la palabra del Señor. Entonces, eso nos convierte a nosotros en ¿qué, hermanos? En privilegiados. ¿No es así? El hecho de que tú y yo tengamos la Biblia completa no nos convierte en privilegiados. Cuando hay más de 3,964 idiomas que no tienen ni una porcioncita de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en el argot o en la terminología de la misionología, esos grupos se llaman grupos no alcanzados. No alcanzados con el Evangelio. Personas que en la actualidad están pasando a una eternidad sin Cristo, que nunca han tenido la oportunidad que tú y yo tenemos de escuchar el precioso mensaje de salvación. No lo tienen, hermanos. Eso es por eso, en términos de misiones, esas naciones, esas etnias, bíblicamente hablando, que no tienen la oportunidad de escuchar de Cristo, se llaman no alcanzados. Y esa es la necesidad mundial en este momento, hermanos. Esos grupos étnicos no alcanzados, ¿por qué se llaman no alcanzados? Porque no tienen una iglesia local como tú y yo la tenemos en este momento. No la tienen, no se congregan porque ni siquiera son creyentes. Tampoco tienen la Biblia en su propio idioma. Entonces, ¿cómo pueden conocer la palabra del Señor? ¿Cómo pueden conocer de Dios si no tienen la Biblia en su idioma? Y mucho menos, hermanos, no tienen misioneros que les hablen a ellos en su propio idioma y que les testifiquen de que Dios murió también por ellos. No hay misioneros. Por eso comenzaba yo con esa pregunta. ¿Quién va a reemplazar a los Van Bommel? Primera pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta era, ¿qué te impide que hoy tomes una decisión por ser misionero? ¿Qué te impide? Saben, hermanos, me he encontrado con personas que dicen que los misioneros son muy especiales porque son muy maduros, son muy espirituales y wow, que entregan su vida para ir hasta lo último de la tierra y son preciosísimos y no, yo nunca alcanzaría a ser un misionero. Nosotros como familia, hermanos, llevamos casi 28 años sirviendo al Señor en las misiones y no nos sentimos ni espirituales ni especiales. Antes nos sentimos pecadores. Hasta admiramos a muchos de ustedes más que a nosotros mismos. Entonces, si porque piensas que ser misionero es una responsabilidad inmensa y que requiere una espiritualidad súper alta o súper grande, no, hermanos, eso es mentira. Eso es mentira. Cualquier persona puede llegar a servir al Señor en las misiones, llevar la palabra del Señor a esos grupos étnicos que tanto necesitan de Él. Por eso entonces, hermanos, hablando de esto, hay muchos grupos étnicos en el mundo entero, hermanos, que no tienen un misionero que les hable en su propio idioma como lo hicieron con nosotros, ¿verdad? Todos sabemos eso, hermanos, o por lo menos la mayoría de nosotros sabemos cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica. ¿Cómo llegó el Evangelio, hermanos? Llegó hace más de 100 años. 80, 100, 120 años con misioneros norteamericanos, canadienses, algunos europeos que venían, ¿verdad? Tratando de predicar el Evangelio en medio de estos grupos.
y tuvieron que aprender el español. Yo recuerdo creciendo en mi infancia, viendo misioneros allí en mi ciudad, misioneros americanos, apenas medio hablaban el español, pero se les notaba su pasión por compartir el evangelio. Y hablando de tierras calientes, de tierras calurosas en Colombia, esos misioneros andaban con su pañuelito limpiándose el sudor que salía de sus frentes, predicando el evangelio casa por casa. Pero tuvieron que aprender el español, tuvieron que aprender el contexto y el concepto de la cosmovisión y la cultura latina, pero de allá venimos nosotros, hermanos. Nosotros somos el resultado de ese esfuerzo misionero de muchos hermanos norteamericanos, canadienses, etcétera, etcétera. Nosotros como iglesia, hermanos, somos el fruto de obra misionera transcultural. Pero algo pasó en esa transición en que las iglesias latinas comenzaron a tener su propio liderazgo autóctono, su propio liderazgo nacional, ¿verdad? Algo se desconectó y nuestras iglesias perdieron esa visión misionera. Por eso entonces se llaman no alcanzados. ¿Por qué? Porque no hay misioneros. ¿Y por qué no hay misioneros? No hay muchos, sinceramente, hermanos, que digan, levanto la mano. Úsame, Señor, como tú quieras. ¿Y por qué me puedes usar? Porque mi vida te pertenece. Mi vida es tuya. Mis sueños son tuyos. Mi futuro es tuyo. Mi familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, todo lo que yo tengo te pertenece. Tú eres el dueño de mi vida, haz con ella lo que tú quieras, Señor. Por eso, hoy en día, no hay muchos misioneros. Pero eso es solamente hablando, hermanos, de las necesidades mundiales. Pero vamos aquí más cerquita. ¿Qué tal de las necesidades aquí en México? ¿Saben, hermanos? El INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dice que hay alrededor de 364 idiomas completamente diferentes al español aquí en México. ¿Sabías eso? ¿Sabías que aquí en México hay alrededor de 364 idiomas completamente diferentes al español? Y son idiomas completamente distintos unos entre otros. Y esos idiomas están representados alrededor de 60 etnias aquí en México. Y México representa el 7º país con mayor diversidad etnolingüística. Es un desafío enorme, hermanos. Es un desafío impresionante. Aquí en México nomás, hermanos, 364 idiomas diferentes. Pero lo que más nos duele a nosotros es ver la necesidad de que de esos 364 idiomas o grupos étnicos, más de 40 grupos étnicos no tienen absolutamente nada de representación del Evangelio. Aquí en México, hermanos. Más de 40 grupos hablando su propio idioma, practicando su propia cultura, su propia cosmovisión, completamente alejada de la cosmovisión bíblica. Nunca han escuchado de que Cristo murió por ellos. No tienen alfabeto, no tienen personas que vayan y les prediquen el Evangelio. No tienen libros de historia, no saben leer, no saben escribir. Y no es porque sean brutos o que sean iletrados. No, hermanos, son supremamente inteligentes, hasta más inteligentes que yo. Y les puedo dar muchas historias de esto. Pero sinceramente, ¿por qué? Porque no tienen una oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. 40 grupos étnicos aquí en México, hermanos, solo aquí en México. La pregunta es, ¿quién los va a alcanzar para Cristo? ¿Quién va a ir, hermanos? Gracias a Dios, como decía al comienzo, la iglesia, el Cordero, los pastores y los líderes están completamente comprometidos con la extensión del Evangelio. Si de este momento se levantara un joven, una señorita, una familia diciendo, hermano, acepto el reto de ir a prepararme como misionero y llevar la palabra de Dios a esos lugares, los hermanos dirían, te apoyamos, claro que sí, ve, estamos contigo. Eso no ocurre en todas las iglesias. Pero la gran necesidad
está en medio de los grupos étnicos aquí en México, hermanos, que muchos están muriendo sin conocer el mensaje de salvación. El misionero tiene que ser enviado por su iglesia y reconocer que realmente es fundamental aprender su idioma. Se necesita capacitarse y poder ser enviado para ir a esos lugares donde Satanás tiene completo control sobre las vidas y sobre los pensamientos de estas personas. Esa es la pasión de Dios, hermanos. Dios anhela profundamente que su nombre sea exaltado, sea glorificado, sea alabado en medio de todos esos grupos étnicos, más de 40 que nunca han escuchado de Cristo aquí en México, y ni hablar a nivel internacional. Quiero que vean un pequeño video, hermanos, a ver si... Pasión. Amamos, trabajamos, jugamos con pasión. La pasión nos conduce a la excelencia, hacia la justicia y hacia Dios. Nuestro Dios es un Dios de mucha pasión. Su pasión es impulsada por una visión de que algún día toda la creación estará unida en Él y que muy pronto pueblos de toda lengua, toda nación, toda tribu conozcan el gozo de su salvación. La pasión de Dios es una pasión que lo abarca todo y arriesga todo por causa de la eternidad. Es una pasión que arde pura y genuinamente, aunque fuera solamente por usted o por mí, solo por él, solo por ella. Y ahora, esta pasión es nuestra pasión. Debido al gran amor de Dios por nosotros, compartimos una pasión para que todas las personas en todo lugar lo conozcan. Para que el hambriento, el desesperanzado, para que las almas perdidas lo conozcan, iremos. Para que los grupos étnicos conocidos y desconocidos en el mundo escuchen la maravillosa historia de Jesucristo, oraremos. Para que de las iglesias broten movimientos iniciadores de iglesias, daremos para que todas las personas en todas las naciones finalmente tengan la oportunidad de conocer el gozo de su salvación. No descansaremos hasta que cada hombre, mujer y niño en el planeta haya escuchado y entendido el maravilloso plan de salvación a través de Jesucristo. Esa sería nuestra pasión también, hermanos. No descansar hasta que esas 40 naciones sin Cristo puedan escuchar el mensaje de salvación. No descansaremos, ofrendaremos, oraremos e iremos como misioneros para que ellos tengan esa oportunidad que tú y yo tuvimos. Espero que sí, hermanos. Es un gran privilegio. Dios nos está invitando. Dios nos está haciendo esa gran invitación. Participemos de lo que Dios ya viene haciendo aquí en México. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por la inmensa bendición que nos das de honrarte, de glorificarte a ti, Señor. Padre, conocemos y sabemos de tu pasión, que tú anhelas que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea alabado, honrado en todas las naciones, en los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, porque sabemos que tú eres un Dios celoso, que no compartes tu gloria absolutamente con nada ni con nadie. Gracias, Señor, por darnos la bendición de conocer tu pasión, esa pasión que te consumió hasta el punto de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esa pasión que tuviste, Señor Jesús, al enviar a los discípulos hasta lo último de la tierra y les dijiste que tú estarías con ellos.
Señor, anhelamos que como iglesia, el Cordero, Padre, esa pasión nos consuma, que consuma nuestros corazones, Padre Santo, y que de esta iglesia, Padre, puedan brotar movimientos generadores de iglesias en medio de las etnias no alcanzadas de México. Lo pedimos, Padre Santo. En tu nombre oramos. Amén.